Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, Es la mañana de Albacete con María García. Pues aquí estamos con ustedes en este lunes 17 de junio, en el que les vamos a contar muchísimas cosas y hacer un repaso, ¿no?, por la actualidad política. Ya estamos en la recta final, a menos de una semana de que todos los españoles vayamos a las urnas. Eso significa actividad frenética en prácticamente todas las agendas de los partidos políticos, que este fin de semana han estado, muchísimos por nuestra región, por Castilla-La Mancha, que durante toda esta semana también veremos pasar por la ciudad de Albacete, y estamos en ronda de entrevistas de protagonistas que van pasando por los estudios de esta casa de radio. Amparo Torres, candidata al Senado por el Partido Socialista de Albacete. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, María. Encantada de que me hayas invitado Bienvenida. A estar contigo aquí esta mañana. Nueva andadura política, ¿verdad? Sí. Esto de ir al Senado, ¿cómo lo afronta? Lo afronto como una continuidad de mi compromiso político y de servicio público. Soy una apasionada de la provincia de Albacete y de la política, y donde esté pues intentaré trabajar con esfuerzo y con dedicación por los intereses de los 87 municipios y de mis vecinos y vecinas. ¿Qué papel tiene el Senado en el territorio español, pero en concreto, cómo va a trabajar por y para Albacete desde el Senado, Amparo? Me imagino que usted ya lleva una serie de cuestiones que va a querer trasladar. Sí, pues es una Cámara territorial, tenemos el mismo peso todas las provincias de España, tenemos el mismo número de representantes, de senadores y senadoras cada provincia, 4, es decir, que la voz y el voto de Albacete cuenta lo mismo que de la provincia de Barcelona, de Valencia o de Madrid. Y pues tengo bastante conocimiento de nuestras comarcas y de los municipios de la provincia gracias al bagaje municipalista que tanto el Ayuntamiento de Albacete en estos 4 últimos años como la Diputación Provincial como vicepresidenta me han permitido. Por lo tanto, creo que con bastante conocimiento de causa podré defender los intereses de la provincia y trasladar a esa Cámara eminentemente territorial aquellas reivindicaciones históricas de nuestro territorio, así como esas oportunidades de futuro que también se deben trasladar allí, legislar sobre ellas para que se trasladen al Gobierno, las plasmen en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ahí, con las diferentes competencias de comunidades autónomas y de las entidades locales, se puedan llevar a cabo. Creo que es una Cámara donde debemos debatir de todas aquellas cuestiones que tienen que contribuir a hacer frente al reto demográfico. Sabemos que tenemos uno de los principales problemas que afrontar en España, que es esa cohesión territorial, esa reducción de desigualdades entre el medio urbano y el medio rural, y por lo tanto pues afianzando esas grandes transformaciones de país que ya ha impulsado el gobierno de Pedro Sánchez. Allí en esa Cámara es donde debemos debatirlas, porque quienes vamos a estar representando nuestras provincias tenemos el conocimiento, o así lo espero, de cada uno de nuestros territorios. Ayer estuvo en Villargordo del Júcar. Allí afirmó que la aprobación del Gobierno de España del plan de Júcar, que se va a traducir en una inversión que va a hacer historia. Cuéntenos algún detalle. Efectivamente, en esta campaña electoral en la que, si me permites, María, el Partido Popular está instalado en la confrontación, en el negacionismo, incluso diría que en algunos momentos rayando peligrosamente los límites de la democracia y de una norma que nos hemos dado todos y todas las españolas, que es la Constitución. Cuando hablamos de la pérdida de derechos que podemos sufrir después del 23 de julio, si la derecha y la ultraderecha llegan al gobierno, de esa involución, también hablamos de derechos no solamente sociales, sino del derecho que tenemos los ciudadanos en el acceso a los recursos naturales, a la utilización de esos recursos naturales de una manera sostenible para que puedan generar prosperidad a día de hoy, pero que también sean una garantía de futuro para nuestros pueblos, para los jóvenes y para las jóvenes que se han formado y que quieren desarrollar un proyecto profesional allí. Por lo tanto, que el Gobierno de España haya impulsado los planes hidrológicos es una buena noticia, porque vienen a atender una llamada de atención de muchos años de la Unión Europea en cuanto a esa directiva del agua que no habíamos puesto en marcha. El nuevo plan hidrológico del Júcar va a garantizar el caudal mínimo ecológico del río, y además va a garantizar
y en concreto en Villargordo del Júcar y en toda la comarca a la que tú hacías referencia, que por fin se pueda poner en marcha esa segunda fase de sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de utilizar agua subterránea para generar prosperidad en cuanto a la modernización de las explotaciones y a la transformación de regadíos y tengamos derecho a utilizar el agua superficial que vemos pasar por nuestra tierra, pero que siempre ha generado riqueza en otros territorios. Y además, con una inversión para que puedan incorporarse a la agricultura y a la ganadería también los jóvenes en nuestro territorio. Es decir, hay que compaginar la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, pero también social. No podemos hablar de una sostenibilidad del medio ambiente si socialmente no somos capaces de hacer esas transformaciones y esas transiciones. Y eso tiene que venir de la mano de la ciencia, de la innovación y de la transferencia de la tecnología, que tiene que redundar en el beneficio de los agricultores y de los ganaderos. Durante estos días y sobre todo la semana pasada, porque ahora ya creo que entre hoy y mañana ya vamos a conocer los últimos resultados de las encuestas que siempre se hacen, etcétera, de cara a las elecciones. Después ya no se va a poder publicar encuestas. El Partido Popular, sobre todo después del cara a cara, empezó a subir en las encuestas. No sé qué percepción tienen ustedes, sobre todo después de conocer los resultados de las autonómicas y las municipales. ¿Qué esperan? Pues en cuanto a las encuestas, pues hay una ensalada de verano de encuestas para todos los gustos. Y dependiendo de dónde uno lo lea. Exacto, efectivamente. La mejor encuesta es la de las urnas, la que tendremos el próximo domingo, pero esa percepción a la que tú hacías referencia, María, después del 28 de mayo, creo que los ciudadanos y las ciudadanas no esperaban, después del voto que emitieron en las elecciones municipales y autonómicas, que tan rápido esto fuera a suponer una pérdida de derechos, de libertades y sobre todo de un modelo de convivencia. Y creo que hay muchísimas personas que emitieron un voto pensando en lo moderno, pero que para mí no es lo moderno, es lo último que acaba de llegar, pero no es nuevo. Estas políticas que ofrece la ultraderecha y que se está animando a compartirlas también el Partido Popular no son modernas. Puede ser que sea lo último que ha llegado al espectro electoral, pero son políticas conservadoras, neoliberales y que suponen el retroceso en nuestro país. Por lo tanto, creo que va a haber muchísimos españoles y españolas que van a votar el 23 de julio con una gran responsabilidad y siendo muy conscientes de lo que pueden perder si la ultraderecha condiciona a la derecha y al Partido Popular para llegar a la Moncloa y, por lo tanto, siendo plenamente conocedores de todas las medidas que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez y que han beneficiado a todas las familias de España, en una u otra medida. En todas las casas hay alguien que se ha visto beneficiado por la subida del salario mínimo, por la reforma laboral, porque se ha revalorizado la pensión o porque ha tenido una circunstancia de dependencia o sanitaria sobrevenida y ha tenido una atención pública de calidad y gratuita que lo ha podido hacer o que ha visto que ha podido continuar sus estudios independientemente del dinero que hubiera en el bolsillo de sus padres porque ha tenido una beca pública para poder continuar en la universidad. Dudo mucho que haya ningún español, ninguna española, ninguna familia normal y corriente de nuestro país que no se haya visto beneficiada por todas esas medidas. Por lo tanto, más allá de un voto ideológico, yo lo que pido es un voto responsable, pensando en el porvenir de nuestra gente, de nuestras casas y de los más cercanos. Y sobre todo, pues hago un llamamiento a todos y a todas las progresistas de España para que aglutinen el voto en torno al Partido Socialista, porque será la única manera de que podamos hacer frente y podamos frenar esa involución de derechos y de libertades en nuestro país. ¿Cómo ve el tema de los pactos, de los acuerdos, de los futuros, de los que ya han sido, que también han dañado de alguna forma al gobierno de Pedro Sánchez, los futuros, los de después del día 28? ¿Cómo lo ve? Independientemente de los partidos, el cómo. Bien, pues yo soy muy respetuosa con el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas que todavía no se ha emitido, que tiene que ser el domingo. Y después de esos resultados, pues según para qué y con qué modelo de país y con qué proyecto se intentarán aunar las mayorías para favorecer una gobernabilidad en España. Ese es nuestro sistema democrático, ese es nuestro sistema parlamentario, el que nos hemos dado, y decir cualquier otra cosa y hablar de listas más votadas es engañar a la ciudadanía. No es lo mismo votar en las municipales que votar en unas elecciones generales. En unas elecciones municipales, cuando no hay un acuerdo en primera vuelta para conseguir mayorías para elegir al alcalde o a la alcaldesa, en la segunda vuelta, por inercia, por el propio sistema, sale apoyada la lista más votada.
Por lo tanto, sí que hemos visto después del 28 de mayo cómo, independientemente de que en muchos ayuntamientos o diputaciones la lista más votada haya sido el Partido Socialista, rápidamente el PP y Vox se han puesto de acuerdo para poder gobernar en esos ayuntamientos. Por lo tanto, eso de firme usted aquí sobre la línea de puntos, señor Sánchez, como hizo el señor Feijóo, en el debate, es una trampa. Nuestro sistema parlamentario no indica que tenga que votar, que tenga que gobernar la lista más votada, sino que gobernará aquel que sea capaz de aunar mayorías. Y durante estos últimos años, en esta pasada legislatura, lo que sí que hemos visto es que esas propuestas que ha llevado al Parlamento el gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez, han sido refrendadas o apoyadas por partidos progresistas que han querido que la dignidad de las personas estuviera en el centro y en el eje de las políticas que ha llevado este gobierno, como la subida del salario mínimo, revalorizar las pensiones y todas aquellas cuestiones que han venido a aliviar una situación y un contexto de crisis que veníamos de los resultados y de las consecuencias de la pandemia y además también de la subida de los precios de la energía, de la subida de los precios de los alimentos por la guerra de Putin en Ucrania, y ahí es donde se ha visto la intencionalidad de los diferentes partidos que conforman el arco parlamentario para sumar y para seguir progresando y avanzar en derechos y en oportunidades de la gente de la clase media y trabajadora de este país. Ahí no ha estado el Partido Popular, por lo tanto, que no nos hablen ahora de listas más votadas ni de pactos, porque lo que queremos saber es qué intención tienen si llegan al gobierno de la Moncloa. Un mensaje para los albaceteños. Pues el mensaje que quiero darle a la ciudadanía es que desde el Partido Socialista creemos tanto en la democracia y estamos tan orgullosos y tan orgullosas de nuestro país que confiamos plenamente en que los españoles y las españolas van a acudir en masa el domingo a votar. Ya lo están haciendo con el voto por correo, que nos está dejando unos indicadores impresionantes, María. El doble de la participación, la gente tiene ganas de votar, la gente tiene ganas de ser escuchada y, por lo tanto, pues yo apelo a ese voto responsable, a ese voto en conciencia, para que todas esas transformaciones de país no paren. Necesitamos de otros 4 años más para consolidar estas grandes transformaciones que Pedro Sánchez ha sido capaz de liderar en el entorno europeo y en el mundo. Nos sentimos orgullosos y orgullosas del país que somos y, por lo tanto, pues animo a la participación, animo a la ciudadanía a que elija a sus representantes por la provincia de Albacete, y yo me comprometo a que, si soy elegida senadora, voy a defender los intereses de mis vecinos y vecinas con uñas y dientes. Bueno, Amparo Torres, gracias por acompañarnos, por estar en Es la Mañana. Muchísimas gracias, María. Si no nos vemos, que sí que nos veremos. Nos veremos. Te deseo también muy buen verano.